Son las 7:33 de la mañana. Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Y como ustedes saben, el pasado 9 de septiembre finalizó el lapso para que los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y que llegaron antes del 8 de marzo del 2021 aplicaran por el estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS. Hoy conversaremos con el director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela aquí en Estados Unidos, Brian Fincheltub, sobre este y otros temas de interés. Buenos días, Brian, un placer saludarte, bienvenido. Buenos días, muy contento de estar con ustedes. Claro, y sobre todo compartiendo esta buena noticia, quisiera que compartieras con la audiencia justamente qué establece esta extensión. Probablemente es muy pronto, pero no sé si tienen ya cifras o estadísticas de los venezolanos que lograron registrarse para este proceso. Así es, mira, una noticia que estábamos esperando desde hace varios meses. Bueno, no solamente nosotros, sino casi 343.000 venezolanos, que es la población que es elegible para aplicar al TPS. Es importante, bueno, destacar que esos 343.000 que eran elegibles para poder aplicar, al día de hoy todavía no tenemos la cifra final de cuántos mandaron su aplicación, pero sabemos que para marzo de este año más de 255.000 ya los habían mandado, así que esperamos que sea un número bastante alto. Ahora bien, la semana pasada salió un anuncio que todos estábamos esperando, un anuncio que básicamente destaca tres cosas. La primera, que el TPS oficialmente ha sido extendido hasta el 10 de marzo del 2024. La segunda, que da un periodo de 60 días para aquellas personas que ya les llegó su TPS y su permiso de trabajo para reinscribirse en el TPS. Eso es muy importante. Número tres, a las personas que no les ha llegado su TPS, les va a llegar con fecha del 10 de marzo del 2024 de manera automática. Es decir, no tienen que hacer nada más para que les llegue. Y número cuatro, a quien ya les llegó su TPS y su permiso de trabajo, aunque es importantísimo que para poder mantener el TPS se reinscriba durante estos 60 días, también es importante que sepa que de manera automática, desde que salió el anuncio, su TPS y su permiso de trabajo están extendidos por un año más. Es decir, que en este momento todos los TPS y todos los permisos de trabajo vencen el 9 de septiembre del 2023. Brian, hemos conversado en el programa con varios dirigentes de ONG que apoyan a los inmigrantes y nos decían que el número de personas que pudiesen ampararse en este proceso no es la esperada debido a la falta de información. Muchas personas creen que un proceso puede prelar con otro. ¿Qué piensas tú sobre esto? Si bien es cierto que en un inicio había bastante falta de información, yo siento que como fue un periodo que se tuvo de muchos meses para que las personas pudiesen aplicar, es decir, bueno, prácticamente más de un año, se abrió el plazo para que cualquier persona que quisiera inscribirse en el TPS pueda hacerlo. En la mayoría de los casos, creo que las personas pudieron averiguar sobre sus casos, pudieron recibir información de la que, bueno, tanto los medios como nosotros hemos estado difundiendo. De manera tal que al inicio yo certifico y valido que sí existía mucha desinformación, pero ya más hacia el final he sentido que en la gran mayoría de los casos las personas están informadas. Por supuesto que siempre hay personas que de repente no están tan pendientes de las noticias o no están tan pendientes de sus trámites como deberían estar y vuelven a preguntar muchas cosas que ya se han dicho, pero no diría que es la mayoría de las personas. Sí, pasamos ahora a otra parte del proceso, ¿no? El Registro Federal Público, esta extensión de la designación de Venezuela para el TPS. ¿Cómo sería el re-registro, como se dice, desde el 8 de septiembre hasta el 7 de noviembre del 2022? ¿Qué es lo que la población debería saber? Es un re-registro que es bastante sencillo. Quien lo tenga que hacer son aquellas personas que ya recibieron su TPS
y el proceso es bastante rápido. Nosotros recomendamos que se haga online porque es mucho más rápido y mucho más seguro. El único fee que tienen que pagar para poder hacer el registro es $85 de los biométricos. Es decir, no tienen que volver a pagar la planilla del TPS, solamente los biométricos. Y es muy importante que sepan que deben hacerlo entre estos 60 días, desde el 8 de septiembre hasta el 7 de noviembre, porque si no se hace en esos 60 días, se pierde el derecho al TPS. ¿Este proceso es sencillo? ¿Una persona, un ciudadano común lo puede hacer o es preferible buscar la asesoría de un abogado para llenarlo sin problema? En la mayoría de los casos es bastante sencillo. Puede existir algún caso que sea más complicado eh, debido a las particularidades que pueda tener. Esos casos que, bueno, las propias personas saben que pueden ser un poco más complicados, yo siempre recomiendo que lo lógico y lo más seguro es evaluarlo con un experto legal y pedir el apoyo de un experto en materia legal aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, aquellos casos que sean normales, es decir, que no tengan ningún impedimento para recibir su TPS, nosotros hemos elaborado una guía que el día de ayer fue publicada en nuestra página web, que precisamente es un paso a paso, son las preguntas más frecuentes para que aquellas personas que vayan a hacer el registro por su cuenta, que sabemos que es la gran mayoría, puedan acceder a esta guía y puedan ayudarse en su proceso. Qué bueno, qué buena iniciativa porque hay gente que tiene muchas dudas y además estuvimos esperando la noticia con mucha expectativa hasta el final, entonces bueno, allí están los pasos a seguir para evitar cometer errores. ¿Las personas con TPS o permiso de trabajo pendientes tienen que presentar también la solicitud? No, aquellas personas que que no les ha llegado su TPS o su permiso de trabajo y ya lo introdujeron, valga la redundancia, antes del 9 de septiembre, porque si no, después de ese plazo no se puede, tienen que esperar a que les llegue su TPS y les va a llegar de una vez con la nueva fecha que es 10 de marzo del 2024. Si pudiésemos recordar a quiénes beneficia este proceso de protección temporal y si cabe la posibilidad de una extensión más allá del tiempo que se ha autorizado hasta ahora. Inicialmente, el TPS que está en este momento en vigencia para Venezuela tiene tres requisitos fundamentales. El primero, ser venezolano. El segundo, haber entrado a los Estados Unidos antes del 8 de marzo del 2021. Y el tercero, haber mantenido residencia continua en los Estados Unidos. En este momento, lamentablemente, solamente pueden aplicar el TPS aquellos venezolanos que entraron antes del 8 de marzo. Y aunque es una gran oportunidad y estamos muy agradecidos porque, bueno, esto es algo, una oportunidad que no tienen otros países, debo también confesar que no me llena de orgullo estar en esa lista de países que necesitan TPS, pero bueno, lamentablemente es la realidad que nuestro país está viviendo. Y nosotros por esta misma razón hemos solicitado a la administración en distintas ocasiones, en distintas oportunidades, que pueda ser considerada que esa fecha, que inicialmente es 8 de marzo del 2021, se pueda rodar un tiempo más para de esa manera darle chance a aquellas personas que entraron después del 8 de marzo de tener una protección migratoria. Hasta el momento, eso no ha sido posible. Sin embargo, nosotros no vamos a dejar de insistir, porque para lograr el TPS, y quiero darle también un mensaje de esperanza a aquellas personas que están esperando protección migratoria, cuando no existía el TPS, el camino para lograrlo también fue muy duro. Y varias veces también nos dijeron que no. Así que bueno, aquí lo que nos toca es seguir trabajando unidos, seguir insistiendo y seguir buscando maneras de que los Estados Unidos, que ha sido no solo un gran aliado, sino nuestro principal aliado en esta lucha por la democracia, bueno, también pueda
tener alguna consideración para estos venezolanos que están entrando después del 8 de marzo del 2021. Brian, ¿han tenido alguna cifra, alguna estadística de los venezolanos que han ingresado aquí a Estados Unidos hasta el momento por la Sí, frontera? sí, sabemos que desde enero del año pasado, es decir, desde enero del 2021 hasta la fecha, han ingresado poco más de 155.000 venezolanos por la frontera. ¿Cuál es el feedback que han tenido ustedes de boca de los venezolanos que se pueden beneficiar con este programa de protección temporal? Y quería comentar a la audiencia que tenemos en este momento en la pantalla los datos de la página, porque nos están preguntando específicamente cómo llenar el ítem 2. Me imagino que allí están los detalles de cómo se llena la planilla. Así es, en la guía está el paso a paso, no solamente de qué deben hacer, de los documentos que necesitan, sino también las preguntas más frecuentes. Sí, el feedback de los venezolanos con esta noticia. Mire, los venezolanos que recibieron su TPS están extremadamente contentos y agradecidos. Para nadie es un secreto lo complicado que es el tema migratorio en los Estados Unidos y el hecho de que, bueno, durante muchos años tenemos miles de ciudadanos que han tenido que vivir bajo la sombra por temor a no ser deportados y que ahora las personas puedan hacer su vida de manera normal, tener un trabajo digno al que puedan acceder por sus calificaciones, por sus méritos, por sus talentos, tener una estabilidad de saber que puede salir y que no lo van a deportar si lo agarran, bueno, creo que no tiene precio. Y eso mismo lo hemos visto de los venezolanos que han recibido su TPS. Sí debo decir, así como digo esto que es muy positivo y por lo cual estaremos siempre eternamente agradecidos, sí debo decir también que, bueno, ha causado de repente un poco de nerviosismo, de ansiedad, el procesamiento del TPS porque ha durado un poco más de tiempo de lo normal y obviamente estas personas que están en un estatus, bueno, que no tienen su permiso de trabajo, que todavía no pueden hacer su vida normal y que están esperando que les llegue su TPS, muchas veces eso genera nerviosismo. Pero una vez que llega, bueno, la verdad que cambia la vida del cielo a la tierra. Y la buena noticia es que ya estamos en la época de que están empezando a llegar los TPS, porque bueno, el procesamiento dura al menos 8 meses. Entonces, bueno, muchas de las personas que ya introdujeron su TPS, la gran mayoría lo está empezando a recibir y bueno, hemos visto un cambio del cielo a la tierra en estos venezolanos que ya han recibido su TPS. Brian, nos sentimos felices por los venezolanos que han logrado ampararse con el TPS, pero ¿qué pasa con los miles de venezolanos que están ingresando por la frontera sur de Estados Unidos? ¿Qué alternativas tienen? Muchos de ellos entran con muy pocos recursos económicos, es decir, que no tienen cómo pagar un abogado sin ningún tipo de información, no saben qué hacer, cómo comenzar. Muchos llegan a centros de acogida y no conocen cuáles son las reglas de este país. ¿Cuál es tu recomendación para esos venezolanos? Sí, lo primero es entender que Estados Unidos es un país de leyes, un país donde además el tema migratorio es un tema de debate público, no solamente por el caso de Venezuela, sino por los casos de todo el mundo y las millones de personas que anualmente intentan venir a los Estados Unidos. De manera tal que mi recomendación es que lo primero, no se dejen guiar por rumores o por cuentos de caminos o por propagandas engañosas que hemos visto por ahí, que no tienen ninguna otra intención que lucrarse, es decir, ganar plata gracias a la necesidad de la gente, gracias al sufrimiento de la gente. Y esto lo decimos por la mafia de coyotes que existe, que además Target hace ¿cómo se dice? Su ofrecimiento de estos servicios a las poblaciones más vulnerables, a mujeres solteras con hijos,
bueno, a familias que están en una situación muy difícil y logran engañarlos diciéndoles que les van a dar una visa o diciéndoles, por ejemplo, que pueden aplicar al TPS. Y por eso es muy importante que cualquier decisión que la persona vaya a tomar siempre se informe bien. También es importante que sepan que no solamente al llegar a los Estados Unidos hay que estar bien informado y saber cuáles son los pasos a seguir, sino que lo más importante es el trayecto para llegar a los Estados Unidos. Y en ese trayecto, lamentablemente, cada vez son más los casos que escuchamos de hermanos venezolanos que han perdido la vida tratando de llegar a los Estados Unidos. Eso en algunos casos, en otros casos, personas que han secuestrado, bueno, del lado de México o que han pasado, como ustedes han escuchado por las noticias, también cosas inimaginables en la selva del Darién. De manera tal que, una vez más, yo le recomiendo a cualquier persona que esté pensando en hacer el trayecto, bueno, en primer lugar, que lo piense bien y en segundo lugar, que averigüe bien a qué se va a enfrentar. Y en Sí, tercer porque lugar, recientemente se han hecho virales varios videos en redes sociales que muestran varias realidades o varios escenarios. Por un lado, el tipo de migración venezolana que está llegando en este momento a Estados Unidos, gente con malos comportamientos, mostrando incluso armas, diciéndole a las personas que se vengan sin presentarles toda la realidad que se vive en este país y lo complejo que puede ser. Otros venezolanos comentando que no nos representa, haciendo esta campaña y diciendo al mundo que así no somos los venezolanos, que no representa el trabajo digno que hacen muchos inmigrantes que han llegado a este país. Entonces, quisiera que nos pusieras en contexto sobre las realidades y cómo se le vende esa ilusión al venezolano que no sabe con lo que se va a encontrar aquí y cree realmente que es muy fácil hacer ese sueño americano. sí, como venía comentando, aquí el tema migratorio es un tema complicado y el no tener un estatus hace que las cosas sean más complicadas. Es importante que sepan, para complementar lo que venía comentando, que eh, entrar a los Estados Unidos por la frontera sin una visa es un delito en los Estados Unidos. Entendemos que existen millones de razones justificadas, pero en general entrar de esa manera es un delito y por eso es algo que nosotros no podemos recomendar ni le decimos a nadie que lo haga, simplemente sí tengo que hacer la observación porque es una realidad que está pasando, a pesar de que decimos a la gente que no lo haga, muchos lo hacen y yo lo que le pido a todos es que velen por sus vidas y sepan que no es la realidad de fantasía que le venden a aquellas personas que solo les interesa sacarles su plata y no el bienestar de usted y de su familia. Así que lo importante siempre es averiguar bien y tratar de hacer todo lo que uno vaya a hacer por la vía legal. Ahora bien, aquellas personas que ya están en los Estados Unidos y que ingresaron eh, sin inspección, como se dice, por la frontera, es importante que sepan que desde el momento que ustedes entran, tienen un año para poder solicitar su asilo, que es, bueno, en este momento la medida de protección que existe y que la mayoría está haciendo. Ahora, para poder solicitar el asilo es importante que la persona tenga un caso, ¿no? Y es importante que sepa contar ese caso, que sepa los elementos del caso, porque si no, bueno, en la mayoría de los casos puede ser que el asilo no se lo den, y si el asilo no se lo dan, entonces, bueno, en un futuro, luego esa persona es sujeta a que la puedan remover de los Estados Unidos. Así que, bueno, es muy importante el tema migratorio. Nosotros desde la embajada estamos a la orden. Muchas personas nos han escrito y nosotros, aunque no nos podemos meter directamente en ningún proceso legal porque la ley no lo permite, nosotros sí le mandamos una orientación general de cuáles son los pasos a seguir, de asociaciones pro bono que atienden inmigrantes y donde pueden buscar un abogado. Y bueno, eso es muy importante porque la mayoría de las personas que a veces llega no tienen idea cuál es el proceso y eso hace que todo sea mucho más complicado.
Claro, es una gran ayuda en orientación, además decirle a la gente que tiene que tener sus evidencias para argumentar bien el caso y que le puedan aprobar el asilo es bien importante. Gracias, Brian, por este contacto, por compartir con la audiencia estos temas de interés. Estaremos dándole seguimiento y espero que podamos conversar en una nueva oportunidad. Feliz día. Seguro, gracias a ti. Estábamos conversando con Brian Fincheltub. Él es director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela aquí en Estados Unidos sobre la extensión de este amparo del TPS para los venezolanos que celebramos desde aquí, desde BPI TV. Hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días, no se aparten.